Ok, bueno, primero que nada, buenas a todos los que vean este video, ya sea en la mañana, tarde o noche. Espero que tengan un bonito día o que lo estén teniendo. Para este video lo que voy a estar explicando es análisis de gráficas, así desde cero, como lo más esencial que deberían de saber para el examen por lo menos. Y de ahí esperar, ¿verdad?, que todo se entienda. De un solo digo, si alguno ve el video y le queda alguna duda, escríbame, ¿verdad?, sin ningún compromiso, no hay ningún problema, me puede escribir por el grupo, me puede escribir por privado, ahí solucionamos, ¿verdad? Bueno, vamos a estar viendo entonces análisis de gráficas, y de ahí ver más o menos cómo funciona. Vamos a agarrar de absolutamente cualquiera de estas. Usemos esta primera de aquí como para dar una pequeña explicación de qué sería análisis de gráficas. Lo único que voy a hacer es traérmela un poco acá hacia abajo y vamos a ir viendo más o menos qué se puede saber de un análisis de gráficas, ¿verdad? De una gráfica, solamente viendo su forma visual, que sería esto, ¿verdad? Porque a veces nos dan una función f de x, ¿verdad? Y ahí tiene su criterio. Ese criterio se puede graficar de ahí la mayoría de veces, por no decir que siempre. En realidad siempre toda función se puede representar con una gráfica en el plano cartesiano. Ahora sí, para no desviarme del tema, ¿qué se puede saber? Creo que ahí suena un toquecito el WhatsApp, ahí sorry si me llegan mensajes, así de sencillo. ¿Qué se puede saber de una gráfica, digamos, de una función que puedo darme cuenta solamente viendo la gráfica? Bueno, y se puede saber el dominio, se puede saber también el ámbito, que también se le conoce muchas veces como rango. Se puede saber también la monotonía, ya vamos a ver qué es eso. La monotonía, también los signos, digámosle de esa forma, los signos de la función, eso es cuando es positiva o es negativa. También se puede saber la intersección o las intersecciones con el eje X, los puntos de intersección con el eje Y los ceros de la función. Eso es prácticamente lo esencial que uno puede saber viendo un análisis de esto, ¿verdad? Haciendo un análisis de gráficas. Esas son las cosas que yo puedo llegar a determinar, ¿ok? Y es súper sencillito. De hecho, vea que casi siempre en los ejercicios le piden eso: dominio, ámbito, intersección con el eje Y, con el eje X, cuando es positiva o negativa, que esos son los signos, cuando crece y decrece y es constante, que eso es la monotonía. Aquí no le piden los ceros de la función, pero también se puede sacar, pero vean que prácticamente eso es lo que siempre se va a pedir. Entonces, sabiendo esto, resolvamos este ejercicio. Ok, ¿cómo puedo yo sacar el dominio, Dorian, verdad? ¿Cómo puedo hacer yo, Tulio, profe? Dígame. Ok, para yo poder sacar el dominio, siempre, cada una de estas cosas se da en intervalos, exceptuando estas últimas de acá, porque estas dos de acá son puntos de intersección. Acordémonos que un punto en la gráfica se ve representada por un par ordenado, el cual tiene una X y una Y, una coordenada en X y una Y. Por eso estos dos no se hacen de esa forma. Y los ceros de la función, eso simplemente dar cuando la X hace que mi función sea igual a 0. Eso no se dan en intervalos. Pero el resto, cada una de estas cosas se dan en intervalos. Acordémonos de que era un intervalo. Bueno, un intervalo, hagámoslo aquí con una rectita, ¿verdad? Supongamos que aquí está el menos infinito, supongamos que aquí está también el más infinito, en el centro o por el centro debe estar el 0, digamos el 1, el 2, el 3, el 4, lo mismo para acá, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es un intervalo y cuáles son sus formas? Ok, un intervalo puede verse prácticamente de 4 formas, pero en resumidas cuentas, ¿qué es? Es literal, yo agarro un segmento de esta recta y eso va a ser un intervalo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro del menos 3 hasta el 2? Eso es un intervalo y se puede escribir de varias formas. ¿Cuál es una forma de hacerlo? Menos 3,2. También se puede hacer excluyendo uno y el otro sí lo abrazo. También puede ser abrazando el primero y más bien excluyendo el segundo, o excluyendo los dos. Ya voy a explicar qué es cada uno de estos tipos. Ok, yo un intervalo lo puedo representar de todas estas formas. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de cuándo es que puedo abrazar al numerito y cuándo es que lo excluyo, cuándo es que no lo abrazo?
Para darme cuenta de eso tiene que ser en base a la gráfica. Prácticamente los números los vamos a excluir siempre que en la gráfica haya un puntito abierto, como este punto de acá y este punto de acá. ¿Qué otra cosa siempre se va a excluir? Siempre se van a excluir los negativos. No existe algo, los negativos no, los infinitos, perdón. No existe algo como esto, de menos infinito a más infinito abrazados. Dios guarde, eso está malísimo. Tiene que hacerse de forma exclusiva. Los infinitos nunca se abrazan. ¿Y qué otras cosas tampoco se abrazan? Las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son estas lineecitas aquí que vemos punteadas. Pueden estar tanto verticales como horizontales, a veces también vienen así. Esos son asíntotas. Eso es como ver un puntito abierto, pero no en un lugar en específico, o sea, sino en toda esta vaina. Es como ver un punto abierto. Por lo tanto, las asíntotas no se abrazan. En otras palabras, en esta gráfica, el 2 no se debería abrazar. El 2 no se debería abrazar, sencillo. Pero eso es un intervalo en grandes rasgos. Es de ahí un grupito de números que usted agarra. El intervalo de menos 3 a 2, lo que dice es, agarre todos los números de menos 3 a 2, incluyendo el menos 3 e incluyendo el 2. ¿Qué me dice este segundo? Que agarre todos los números del menos 3 al 2, pero el menos 3 no lo agarre. No agarre el menos 3, agarre del menos 2,9999999 y así hasta el infinito. ¿Puede agarrar ese? Bueno, hasta el infinito no, porque hasta el infinito se redondea a 3, pero así hasta muy grande, pues, puede agarrar ese número, pero el menos 3 ni loco. Es decir, agarre todos los números que están acá, pero, hijo de puña, ¿qué pasó ahí? Todos los números que están en este intervalo de acá, pero el 3 meramente no lo agarre. Eso es prácticamente lo que me está diciendo. ¿Qué me dice entonces este que está acá? Bueno, que agarre del menos 3 al 2, el menos 3 sí lo puede usar, pero el 2 no. El 2 no lo puede usar. Puede usar hasta el 1,99999 y así hasta que le dé la gana, pero nunca va a llegar al 2. Es decir, todos los números de ahí en adelante sí los puede utilizar, menos el 2. ¿Y qué me dice el último? El último de ahí es la combinación de todos. Agarré desde el menos 2,99 y así hasta el 1,999. Es decir, puedo usar del menos 3 al 2, pero sin incluir esos números. Pero todo lo que esté en medio sí lo puedo usar. Eso es prácticamente lo que me dice un intervalo. Ahora que sabemos esto, ¿cómo determino yo el dominio de una función? Bueno, el dominio de una función se saca, ya como acabo de decir, en intervalos. Y siempre se va a hacer de izquierda a derecha, basándome en el eje X. Yo lo que tengo que preguntarme es, ¿dónde estoy yo viendo función? ¿Qué vale mi función? De ahí todas estas líneas que están acá, ¿verdad? Todas esas líneas es mi función. Usted lo que se tiene que preguntar es, ¿dónde yo estoy viendo función? ¿Dónde empiezo a ver función, mejor dicho? ¿Dónde termino a ver función? Y si hay algún punto entre medias donde no tengo función, lo que hago es de ahí separarlo y lo junto por unión. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se hace eso. Ahora, ya dije que se hace de izquierda a derecha. ¿Cuál es un tip que yo les doy? Imagínense una recta. Imagínense una recta que va a ir recorriendo la función. Usted empieza a caminar y usted dice, ok, ¿dónde empecé a ver función? Empecé a ver función aquí en menos 7. Entonces usted sabe que su dominio empieza en menos 7. Y esto es un intervalo, entonces va a ir coma y otro valor, que todavía no sé cuál es. Pero enfoquémonos en el menos 7. El menos 7 yo puedo abrazarlo. Fíjense que el puntito está abierto. Ahí la línea lo tapa un poco, pero yo creo que se ve. Como está abierto, entonces no lo abrazo. Sencillo. Ahora lo que tengo que hacer es seguir viendo hasta dónde sigo viendo función. Sigo chocando. Vea que la línea roja sigue chocando con la función. Sigue chocando, sigue chocando. Ok, aquí en menos 5 pasa algo muy particular. Y es que tengo un puntito abierto. ¿Qué habíamos dicho? Los puntos abiertos no se ponen en mis intervalos. Es decir, no se ponen ni en el dominio ni en el ámbito. ¿Qué es lo que pasa acá? Vean que aquí en el mismo punto, que es x igual a menos 5, en ese mismo punto tengo un puntito abierto y tengo un puntito cerrado. En este caso, si yo tuviera el puntito, si solo tuviera el puntito abierto, lo que debería hacer aquí en mi función es llegar aquí y escribir que va desde menos 7 hasta menos 5 y luego seguir a partir de ahí a la derecha, de ahí viendo dónde choco con función. Sin embargo, este punto, el punto menos 5, no se tiene que excluir de mi función, porque a pesar de que aquí está abierto, este cerrado es como que lo opaca.
Es como si lo rellenara. Veámoslo de esa forma como para que sea un poco más entendible. Entonces, si yo en algún momento de mi función tengo un puntito abierto, pero en ese mismo lugar, en el eje X, tengo un punto cerrado o más, es como si rellenara el puntito abierto. Por lo tanto, se tiene que agregar en la función. O sea que aquí no hay absolutamente ningún corte en mi función. Entonces yo sigo como si nada. Aquí sigo viendo función, sigo viendo función, sigo viendo función y llegué a una asíntota. Llegué a una asíntota. ¿Qué significa esto? Que esto es como ver un puntito abierto. Por lo tanto, yo vi función desde el menos 7, ¿hasta qué punto? Hasta el punto 2. Hasta el punto 2. Y por ser una asíntota, no se abraza. Aquí agrego unión. Cuando pasa esto de que hay un puntito abierto y literal aquí de ahí está la función, ahí se corta, pero vea que sigue exactamente en el mismo punto, es decir, vuelve a comenzar en 2 abierto. De ahí lo que hago es literalmente eso. El otro punto de mi función va a empezar en 2. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar de nuevo con la linecita. Yo aquí terminé de ver función en 2. ¿Dónde comencé a ver función? Yo con que me mueva un poquitico a la derecha, vean que yo ya estoy pegando con función. Porque esta asíntota, ¿qué es lo que dice? Las asíntotas, se me olvidó explicar eso. Las asíntotas lo que significan es que esta función de acá se acerca infinitamente al eje 2, sin embargo nunca va a llegar a tocarlo. Es decir, esta función de acá va a acercarse aquí al 2 por la derecha, es decir que voy a tener siempre, no sé, 2,1, 2,00001, voy a tener 2,000000001, pero nunca voy a llegar a tocar el 2. Acordémonos lo que yo había dicho del intervalo. El intervalo agarra todos los números menos el que está abierto. Eso es literalmente lo que está pasando acá. Yo estoy utilizando todos los números después del 2. Sin embargo, no estoy utilizando el 2. Por eso puedo hacer esto acá. Del 2 en adelante prácticamente. Ahora sigo entonces aquí con la linecita. ¿Dónde sigo viendo función? Bueno, aquí sigo chocando con función, aquí sigo chocando con función, todo bien. Y acá llego al punto 6. El punto 6 está abierto, por lo tanto uno dice, tengo que quitarlo de mi función, pero vean exactamente en el mismo punto más abajo, hay un puntito cerrado. ¿Qué hacía eso? Cuando yo tengo un puntito cerrado en el mismo lugar, es como si lo opaca, por lo tanto aquí no tengo que cortar la función. Entonces sigo y llegué hasta 7, que está cerrado, por lo tanto aquí llego hasta 7 cerrado, y ese es el dominio de mi función. Eso es sacar el dominio de una función, ver dónde voy viendo, eso suena raro, es identificar dónde la línea, por decirlo así, choca con mi gráfica, y esos van a ser los puntos que pertenecen, bueno, los intervalos que pertenecen a mi dominio. Otra forma de escribirlo es así. Vean que si aquí estuviera esto continuo, es decir, si no existiera esta asíntota, en otras palabras, si esto hiciera como algo así, digamos, como si se continuara, el dominio iría desde menos 7 hasta 7. El 7 lo abrazo y el menos 7 no lo abrazo. Lo único que hace que eso no se dé es esta asíntota de aquí. No sé si lo logran identificar, pero si lo logran identificar, entonces ustedes podrían decir que este dominio es completamente igual que ir desde menos 7 hasta 7, pero quitando el punto 2. Porque eso es lo que está pasando. Vean que aquí la línea siempre chocó con gráfica, menos en este punto. Entonces lo que pueden hacer es, ok, solo ese punto es discontinuo, por decirlo así. Entonces puedo agarrar todo, pero quito ese punto. Y va a ser completamente lo mismo. Ambos están correctos. Pueden escribirlo de esa forma. Ahora que sabemos esto, hagamos exactamente lo mismo, pero con el ámbito. El ámbito funciona completamente igual, nada más que no es de izquierda a derecha, es de abajo hacia arriba. Entonces les doy el mismo tip, imagínense la línea. Se imaginan la línea, nos posicionamos ahí y ustedes lo que hacen es ir subiendo. ¿Dónde comencé a ver función? Vea que choco con una flecha. Las flechas implican infinitos. Cuando hablo de izquierda a derecha, es decir, el eje X, acá es el menos y acá es el más infinito. Cuando hablo en el eje Y, la flecha hacia abajo es menos infinito y la flecha de arriba es más infinito. Por lo tanto, ¿dónde comencé a ver función? En menos infinito.
y dijimos que los infinitos nunca se abrazan. Y ahora veamos dónde, de ahí, comienzo, dónde sigo viendo función. O sea, para agarrar sobre la línea, ahí estamos. Aquí sigo viendo función, sigo viendo función. Vean que yo lo que tengo que preguntarme es dónde choco. Acá justo en el punto de y igual a menos 1, vean que allá a la izquierda tengo un puntito abierto. Es decir, este de aquí que estoy señalando con el mouse. Pero ¿cuáles otros puntos están cerrados? Este punto aquí está cerrado, este punto aquí está cerrado y este punto aquí está cerrado, justo en el mismo nivel, en la misma Y. Si sigo subiendo, pasa lo mismo, subo, 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 y aquí en 2 pasa lo mismo. Este está abierto, pero aquí está cerrado y aquí está cerrado. Y eso es lo que yo debería fijarme. Hagamos el mismo toque, seguimos subiendo. Aquí en el punto y igual a 3 pasa lo mismo. A la derecha está cerrado, pero vean que en x igual a 1, también, es decir, aquí, en x igual a 1 también se cierra. Por lo tanto no lo quito y sigo, se me perdió, y sigo. ¿Y cuándo dejo de ver función? Hasta flechita hacia arriba, o sea, hasta más infinito. Ese sería mi ámbito, que cuando pasa esto, cuando va de menos infinito a más infinito, eso se le conoce que es los números reales, porque son todos. Ahora sí, monotonía. ¿A qué me refiero yo con monotonía? ¿Sabe? Para limpiar un toque aquí esto. La monotonía lo que me quiere decir es cuándo crece, cuándo decrece y cuándo es constante. En otras palabras, vamos a ver aquí cuándo crece. Voy a dejar un espacio ahí. Cuándo decrece. ¿Y a qué se refiere con que sea constante? De ahí una linecita así, de ahí que va recto. ¿Cómo me doy yo cuenta de cuáles son los intervalos donde crece, decrece y es constante? Sencillito. Ustedes párense en cualquier parte de su gráfica. ¿A qué me refiero con párense? Literal, imagínense un bichito. Imagínense que este soy yo. Este soy yo. Este es Dorian. Ustedes lo que tienen que hacer es imaginarme a mí, o a ustedes como quieran, se ponen de pie en la gráfica. Y ustedes deberían de preguntarse, si yo camino hacia la derecha, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a subir? ¿Voy a bajar? ¿O voy a mantenerme constante? Si yo estoy aquí y camino hacia la derecha, sobre la gráfica, ¿qué me va a pasar a mí? De ahí que yo voy a subir. Por lo tanto, es creciente. O sea, es súper lógico. Si yo subo, crezco. Si yo bajo, decrezco. Y si me quedo en una línea, soy constante. Sencillo. Así es como se ponen de ahí la monotonía en absolutamente cualquier intervalo. ¿De qué lugar a qué lugar yo estoy creciendo y decreciendo? Desde el menos 7 hasta el menos 5. Por lo tanto, ¿cuál sería un intervalo de crecimiento? De ahí, desde el menos 7 hasta el menos 5. Y acá yo les aconsejo no abrazar ninguno. Ahora vamos a ver por qué. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo me paro entonces en el menos 5 y camino hacia la derecha? ¿Qué va a pasar? De ahí sí, tobogancito. ¿Hasta dónde? Hasta el punto menos 3. Por lo tanto, de menos 5 hasta menos 3, ¿qué me pasa a mí? Estoy bajando, o sea que decrezco. Entonces, en puntos donde decrezco, desde menos 5 hasta menos 3, igual no los abracen, ninguno. Ahora, ¿qué pasa con Dorian cuando x es igual a de menos 3 hasta 2? De ahí que aquí vengo, voy subiendo ahí el surquí. Se bugueó. Bueno, voy subiendo y aquí subo hasta que Dios quiera, porque es un infinito. O sea, es que voy desde menos 3 hasta 2. Cuidado, aquí me ponen que van desde menos 2 hasta más infinito, porque esto está malísimo. Desde menos 3 hasta 2, ¿qué pasa conmigo? Que yo crezco. Desde menos 3 hasta 2. Igual, no los abracen, todo necio, no los abracen. Y ahora, si me vuelvo a montar, pero ahora acá, suave que aquí abajito, ¿qué va a pasar con Dorian si se pone acá? De aquí igual voy a ir creciendo desde el 2 hasta el 6. Y creo que ya quedó clarísimo cómo es que funciona esta jugada. ¿Cómo sería un ejemplo de una gráfica que es constante? Esta no, esta. Acá un intervalo donde esto es constante es desde menos 10 hasta menos 6. Ahí sería de ahí,
constante, ¿verdad? Así es como se ve prácticamente, para que se hagan una idea. Pero esos son los intervalos de monotonía. Si les dicen calculen la monotonía, ya saben qué hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no le piden directamente un intervalo donde sea creciente, a veces le dicen de los intervalos de monotonía y se quedan bateados. Entonces acá y con saber esto, a cachete. La monotonía, todos los signos de monotonía, cuando le pidan todos, se separan con comas. Si es que le piden todos, ¿verdad? Si le piden solo uno, agregan solo uno y va volando. Se separan por coma. Ahora vamos a ver los signos de la función, y esto es la cosa más sencilla del mundo. Vean qué facilito. Imaginémonos, a ver, lo voy a hacer con otro color, con dorado. Imaginémonos que el eje X es una barrera, ¿ok? El eje X es una barrerita mágica. ¿Sabe que ahí no quedó tan el eje X y me da como toco? Ahí. El eje X es una barrerita mágica. Aprendémonoslo de esa forma. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de los signos de una función? ¿Qué significan los signos de una función? De ahí los intervalos donde es positiva, y también me piden los intervalos donde es negativa. Eso es lo que significa de ahí los signos de una función. A veces le van a decir directamente, deme un intervalo donde la función sea positiva. Entonces lo agregan y ya. Ahora, súper fácil. ¿Dónde es positiva? Imaginémonos que el eje X es una barrera. Todo lo que esté arriba va a ser positivo. ¿En qué se basa eso? Se basa en las Y's. Vean que las Y's a partir del eje X son positivas y para abajo son negativas. Por eso me piden los signos de la función. ¿Sabe que esto está gordísimo? En 2. Ahí. En otras palabras, ¿cuáles son partes positivas? De aquí a aquí es una parte positiva. De aquí a aquí es otra parte positiva. Esto sí, mentira que me va a salir tan bien. Pero toda esta cositica aquí es positiva. Esta otra acá también es positiva. Y este fragmentito de aquí también es positivo. ¿Cuáles serían las partes negativas entonces de la función? Este fragmento de aquí. Este fragmento de acá. Este de aquí que estoy pintando en rojo también. Este acá también que es negativo, y este puntito también, que cuidado se les olvida, ese puntito pertenece a mi función. Si estuviera abierto, no, pero como está cerrado, pertenece a mi función y está en la parte negativa. Ahora que sé esto, entonces ¿cómo se agrega? Acá yo les doy un tipsazo. Vean que la parte positiva va desde menos 6 hasta menos 5, pero aquí yo siempre les digo a la gente, no agreguen los puntitos donde interseccionan con el eje X. Puña, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque exactamente cuando X es igual a menos 6, vea que mi función choca aquí. Es decir, está justo en la barrera. No está ni arriba ni está abajo. Mi función choca justo en la barrera. Cuando X es igual a menos 6, no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, esos puntos no se tienen que abrazar. En cambio, estos de acá sí se abrazan. Esos puntos de ahí definitivamente se tienen que abrazar. Ahora, acá, ¿cuál sería un punto positivo? Sería desde el menos 6 hasta el menos 4. Acordémonos que si este está pintadito, es como si rellenara esto. Es como si fuera continua en este momento. Es como si todo esto estuviera aquí conectado. Por lo tanto, ¿dónde es positiva? Desde el menos 6 hasta el menos 4. No abrazo ni el menos 6 ni el menos 4 porque ambos puntos están sobre la barrera. Ambos puntos en mi función no son ni positivos ni negativos. Entonces de menos 6 a menos 4 es positiva. De menos 6 a menos 4. Y como les dije, en este caso no abrazamos ninguno. ¿Cuál es otro punto donde es positiva? Desde el menos 2, ¿verdad? Hasta el 2 siempre es positiva. Entonces aquí ponemos desde el menos 2 chocaba con la barrera, entonces no lo anoto, hasta el 2. Y en este caso, pues el 2 no lo abrazo porque el 2 no pertenecía, ¿verdad? Es como un puntito abierto. Entonces tampoco lo abrazo. ¿Cuál sería el último fragmento donde es positiva? Desde el 4 hasta el 7. Pero tengo que quitar este punto de acá. Sí, el punto está incluido acá abajo, pero este punto acá abajo es negativo. Y me están pidiendo los puntos positivos. Entonces aquí sería desde el 4 hasta el 6, ¿sabe? Con rojo, desde el 4 sin agregar hasta el 6 sin agregar, y otro sería desde el 6, también no lo abrazo, hasta el 7, que el 7 tampoco lo abrazo porque cuando X es igual a 7, vean donde choco,
choco con el eje. Entonces, acá habíamos dicho que desde el 2, no, desde el 3 creo que era, voy a ir a corroborar, desde el 4, perdón, porque se buguea así tan raro, no sé, desde el 4 hasta el 6, ninguno lo abrazo, y otro era desde el 6 hasta el 7, desde el 6 hasta el 7, igual el 6 no lo abrazo porque no pertenece en mi función, y el 7 no lo abrazo porque choca con el eje X. Y estos de acá no se separan con coma, igual que la monotonía, estos se separan con unión. Estos bichitos se separan con unión, es diferente, es diferente. Ahora, ¿dónde es negativa? Es negativa de menos 7 hasta el menos 6, aquí se ve en rojo, ¿verdad? Entonces voy a ir a anotarla. Desde menos 7 hasta menos 6 no abrazo ninguno. El menos 7 porque está abierto y el menos 6 porque choca con el eje X. Otra parte negativa es desde el menos 4 hasta el menos 2. Vengo aquí, unión, ¿verdad? Desde el menos 4 hasta el menos 2. Y el último intervalo es desde el 2 abierto, porque es asíntota, hasta el 4 abierto porque choca con el eje, ¿verdad? Desde el 2 hasta el 4. Se me perdió. Desde el 2 hasta el 4. No abrazo ninguno. Pero aquí no hemos terminado. Porque sí, era el último intervalo, pero no era la última parte donde es negativa. Vea que también es negativa justo en este puntito. ¿Cómo anoto un puntito? ¿Cómo anoto un punto si no es un intervalo? ¿Desde 6 hasta 6? No, los puntos se anotan en llavecitas. Y como habíamos dicho antes, se separa por unión. Todo se separa por unión. Esos serían los puntos donde mi función, bueno, mis intervalos, donde mi función es negativa. Donde es negativa, epa, ¿qué pasó ahí? Y donde es positiva. Así de sencillo. Ahora, para ir terminando, que el video no quede tan largo tampoco, que ya llevamos un montón, bueno, como 10 minutillos yo creo. Lo que me falta son las intersecciones, los puntos de intersección con el eje X y los puntos de intersección con el eje Y. Y vamos a ver que eso es súper sencillo. Ya sabemos cuál es el eje X, que es el que está acostadito. ¿Cuáles son los puntos de intersección? Este de acá, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de intersección. ¿Cuáles serían entonces los puntos de intersección con el eje X? Acordémonos que siempre cuando me piden un punto me piden una coordenada en X y una en Y. La coordenada en X siempre va a ser la de la intersección, es decir, el menos 6. Y Y siempre va a ser 0. ¿Por qué? Vean que aquí la altura a la que estoy es 0. Sencillo. Ahora, ¿cuál sería otro? El menos 4,0, el menos 2,0, el 4,0, que sería este de acá, y por último el 7,0. Y estos de acá se separan por coma, ¿verdad? Y listo. Ahora, intersección con el eje Y. Me vengo a fijar al eje Y, ¿dónde choca? Choca aquí. Acá es al revés. Antes la Y siempre valía 0. Acá la X es la que vale 0. Vean que aquí X vale 0. ¿Y cuál es el valor de Y? O sea, la altura, 2. O sea que la intersección acá sería el 0,2. Esa es la intersección. Si hubieran más intersecciones, se anotan. ¿Verdad? Que en este caso solo tengo esa, pero si hubieran otras intersecciones con el eje Y, también se tiene que anotar. Esas son las intersecciones. Es decir, estos dos puntitos de acá, check. Y por último, los ceros es muy parecido a las intersecciones con el eje X. Pero lo que me dicen es cuando mi función es igual a 0. En otras palabras, cuando mi Y es igual a 0. Bueno, cuando X es igual a menos 6, cuando X es igual a menos 4, cuando X es igual a menos 2, cuando X es igual a 4 y cuando X es igual a 7, mi función da 0. Y lo pueden corroborar. Acá X es igual a menos 6 y ¿cuál es la altura? 0. Acá X es igual a menos 4, X es igual a menos 2 y la altura es 0. X es igual a 4 y X es igual a 7 y la altura también sigue siendo 0. Esos son los ceros de mi función. Y así es como se anotaría. Igual lo pueden anotar por coma. Eso es análisis de gráficas. Sencillo, sencillito. Ya habíamos dicho también en una tutoría pasada, espero que se hayan visto el video, ¿verdad?
Que también existen unos términos que son la inyectividad, ¿sabe? Dislexia, inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. ¿Qué es la inyectividad? Bueno, que una letra, que distintas letras X no me pueden dar la misma imagen. Que eso es prácticamente, por ejemplo, si yo lo hago aquí, bueno, en -1, más fácil. Acá en -1. Vean que, por ejemplo, cuando X es igual, bueno, a este número que está acá, supongamos que es un 4,5, 4 entre 2. Cuando X es igual a -4/2, vean que la imagen es 1. Cuando este punto de acá, supongamos que es el, no sé, -2,7. Cuando X es igual a -2,7, vean que la imagen también es 1. Lo mismo pasa acá. Supongamos que esto es un 3,2. Cuando X vale 3,2, ¿cuál es la imagen? La imagen sigue siendo -1. Y si se fijan, hay 3 valores que me dan exactamente la misma imagen. Si eso pasa, significa que mi función no es inyectiva. En otras palabras, imagínense igual una línea así recta. Si esa línea en su función toca más de una sola vez la función, vean que aquí lo toca 1, 2 y 3 veces, significa que no es inyectiva y tiene que cumplirse eso en toda la función. Con una parte que ya toque más de una sola vez, ya no es inyectiva. Pero la inyectividad es eso, las X, una Y tiene que tener únicamente una sola X también, es decir, cada imagen tiene que tener una sola preimagen. Pero de una forma más sencilla, imagínense la línea, si toca más de una sola vez, no es inyectiva, sencillo. Esta de acá no es inyectiva. ¿Qué es que sea sobreyectiva? Es más fácil, porque a mí siempre me van a dar el dominio, que en este caso me lo dan en incógnito, porque yo lo tengo que determinar, y me dan un codominio. Si el codominio es igual al ámbito o rango, significa que es sobreyectiva. Vea que aquí el codominio, ¿cuál es? R. ¿Cuál habíamos dicho que era el ámbito? Que lo estoy ahí señalando. Era R. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Y por último, biyectividad, tiene que cumplirse estas dos a la vez. Esta función en específico no lo es. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva para que pueda ser biyectiva. Sencillito. Eso sería todo de análisis de gráficas. Espero que les haya servido un montón esto. Voy a estar subiendo otro videito también por si quieren repasar un tema un poco más complejo, que es ya con función a trozos. Y espero de ahí que tengan un bonito día.